Bueno, voy a seguir con la segunda parte. Para analizar un tejido de punto, estas serían las pasadas, o sea, si yo tomara una hilera y contara cuántas mallas tengo la cantidad de pasadas por centímetros en cuanto a la densidad, y si yo tomo una pasada y cuento cuántas mallas tengo, me va a dar la densidad de hileras, ¿sí? O agujas. Para sacar la galga, tendría que hacerlo en 2,54 centímetros, que es una pulgada, ¿no? Pero el tema es que el tejido de punto se contrae, es decir, que lo que tendría que sacar primero es cuánto se contrajo ese tejido, porque en el telar 2,54 centímetros no son el tejido que tengo en mis manos, ¿sí? Ese tejido se contrajo. En general siempre es un encogimiento de un 30% aproximadamente. También en el tejido de punto lo que se analiza es el gramaje, que es el peso por metro cuadrado. Y el rinde, como nombrábamos anteriormente, que es la cantidad de metros que entran en 1 kilo. Bueno, formación de mallas. ¿Qué es formación de mallas? El tejido de punto lo que hace, una de las cosas que hace, y siempre la tiene que hacer, es formar malla, que es el proceso de subida completa, ¿sí? El paso es el siguiente. La aguja se encuentra en lo que se llama la posición de reposo, con una malla anterior ubicada entre el pico y la lengüeta. Comienza a subir y entonces esa malla se ubica abriendo la lengüeta. Sigue subiendo la aguja y entonces la malla se va a encontrar entre la lengüeta y el cuerpo de la aguja. Ahí se produce la alimentación de un nuevo hilo. Entonces comienza a bajar la aguja, sería el paso 5. Proceso de media subida, de media bajada. Ahí la malla anterior lo que hace es cerrar la lengüeta y atrapar el hilo nuevo que se había alimentado. Sigue bajando la aguja en el paso 6 en su máxima bajada, entonces esa malla anterior, de la pasada anterior, se desprende ya de la aguja y atrapa el nuevo hilo, formando un nuevo hilo. Vuelve a su posición de reposo ya con una malla nueva formada, ¿sí? El que le implanta todo ese movimiento es la leva, ¿sí? Ven ahí, van viendo cómo van haciendo los recorridos. El paso 1, el paso 2, el paso 3, el 4, el 5 y el 6. Acá hay una simulación, vamos a verla, que va subiendo, ¿ven? Como está apoyado el talón en la leva y le va dando el recorrido. Vamos a verlo de nuevo. Sí, fíjense la lengüeta, como ahora se cierra, el nuevo hilo viene volando y es atrapado por la malla anterior. Bien, acá hay un pequeño video donde muestra un telar cómo se va moviendo las agujas. ¿Sí? Ya en la realidad, digamos, no en una simulación. Ahí va siendo alimentado, ¿ven? No se ve en ningún momento cómo se desprende la malla anterior, lamentablemente por la perspectiva como está filmado, pero bueno, por lo menos se ve cómo se van cerrando las lengüetas, ¿sí? Cómo se alimenta con el hilo, cómo se va moviendo la aguja. Bien. Bueno, cuando yo hago formación de malla, o sea, proceso de subida completa, lo que estoy haciendo siempre es tejiendo, ¿sí? Y eso es el jersey. El jersey, que sería como el ligamento, es el ligamento fundamental del tejido de punto, como es el tafetán en tejido plano, el jersey es en tejido de punto. Lo que está haciendo el jersey es siempre tejiendo, ¿sí? Por eso voy a ver las B, todo el tiempo voy a ver las B. Y del lado del revés voy a ver ondas, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque el jersey teje solo en una sola frontura, ¿sí? Entonces del revés veo las ondas.
Acá estoy representándolo de una manera que es como se representa el tejido de punto, que se llama sistema perfil, que es por medio de representar las agujas y qué es lo que va a hacer en cada aguja el tejido, ¿sí? Esto lo que representa es la frontura delantera, o sea, el derecho del tejido, y la frontura trasera, en todos los casos. Y acá represento 1, 2, 3 pasadas. El rapport de este ligamento, del jersey, es este rulo nada más, ¿sí? Que teje se representa con este rulo. Después se está repitiendo, ¿sí? Y esto se llama entrelazamiento de mallas, que es mostrar cómo se están entrelazando esas mallas, como la palabra lo indica. Bien. En el caso del rib, también teje, pero teje adelante y atrás, ¿sí? Entonces voy a ver las B del derecho y del revés, ¿sí? Frontura delantera, frontura trasera. Fíjense que estas agujas que están representadas en forma intercalada, la frontura delantera con la frontura trasera. Hay determinados puntos que se realizan de esta manera, con las agujas intercaladas. Y hay otros puntos que se realizan con las agujas enfrentadas. Veremos cuáles, ¿sí? Por ahora son estos dos. Bueno, otro proceso que pueden hacer las agujas como opción para hacer otro tipo de tejidos es lo que se llama el proceso de media subida. El proceso de media subida consta de, tenemos la aguja en su posición de reposo de la pasada anterior, ¿sí? Comienza a subir la aguja, el paso 2, media subida, entonces la malla se ubica abriendo esa lengüeta, ¿sí? Pero no pasa al cuerpo, sino que todavía está entre el pico y la lengüeta. En el siguiente paso, no sigue subiendo, no se hace el proceso de subida completa, sino que comienza la alimentación, ¿sí? Entonces se alimenta con un nuevo hilo. ¿Qué pasa? Al no hacer el proceso de subida completa, esta malla, que en el proceso de formación de malla, es decir, de subida completa, se ubicó entre la lengüeta y el cuerpo de la aguja, en este caso quedó entre el pico y la lengüeta, ¿sí? Y quedaron, se hace el proceso de media bajada y de bajada completa, pero quedaron la malla anterior, de la pasada anterior, más la nueva malla, que no se formó, digamos, solo fue una alimentación, en el pico de la aguja. Para que se realice ese desprendimiento y formación de malla, lo que tiene que pasar es que en la siguiente pasada haya un proceso de subida completa, es decir, de formación de malla. Si en la siguiente pasada pasa lo mismo, no se va a soltar esa malla ni los nuevos hilos que se alimentaron. Va a haber que esperar a la siguiente pasada a ver si hay proceso de formación de malla. Este efecto que se genera se llama retenidas, ¿sí? En el tejido se llaman retenidas y da determinadas características al tejido. Otro movimiento que se puede hacer a la máquina se llama que no teja directamente. Que no teja es que directamente la aguja no se mueva, ¿sí? En esa pasada. Lo que va a pasar es que se va a formar una basta, ¿sí? Que el hilo va a pasar derecho, porque ahí pasó el hilo, digamos, la alimentación y la aguja no se movió. Bien, ¿qué pasa en cada caso? En el caso de formación de malla, de subida completa, lo que pasa es que formo siempre estos rulos, estas mallas. En el caso de retenidas, lo que me va a pasar es esto. La malla que estaba tejida, que quedó atrapada y que no se pudo desprender, como en la siguiente pasada no tejió, sino que retuvo, se va a estirar, ¿sí? Y estos hilos se van a ir acumulando y va a generar como una especie, cuanto más hilos, más pasadas retenga, se va a ir generando como un relieve, ¿sí? En este caso, se retuvieron 2 pasadas, ¿sí? Entonces se estiró la malla hasta que pudo realmente desprenderse y a su vez se generaron estos 2 hilos que pasaron por esta malla. Eso se llama retenida. Y que no teje es que el hilo, como les había dicho, pasa a una basta derecha, ¿sí?
Pero la malla que ya estaba tejida en el pico de la aguja y que estaba esperando ser desprendida, recién se desprendió acá. Entonces se estiró y por en vez de como este caso, que es como que se desprendieron todas juntas, en este caso, como no tejió, pasa derecho el hilo. Bien, esto se representa de esta manera. Cuando teje se representa un rulo. Si teje en la frontura delantera, se representa en la frontura que se ubica, que dibujamos, las agujas que dibujamos en la parte de abajo. Si teje en la frontura trasera, las que están ubicadas en la frontura trasera, que sería la parte de arriba, la que está dibujada en la parte de arriba. Si son mallas retenidas, es como si fuese un piquito que se dibuja. Si es derecho de esta manera, si es revés, de esta manera. Y que no trabaja, se llama paragüitas, ¿sí? Pasa el hilo directamente. Frontura delantera, frontura trasera. En cuanto a las levas, ¿qué está pasando? Cuando hago formación de malla, es decir, máxima subida, el recorrido de la leva va a ser este, ¿sí? Es decir, que va a permitir que suba hasta acá arriba. Cuando quiero hacer media subida, ¿sí? Es decir, que voy a hacer retenidas, el recorrido de la leva va a ser este, ¿sí? O sea que la aguja va a subir hasta acá, va a pasar derechito y no va a seguir subiendo hasta el pico máximo. Y si quiero que no teja, lo que va a pasar es esto, que directamente pasa la aguja sin subir. Bueno, espero que se haya entendido para que puedan comprender un poco los tejidos. Ahora vamos a ver algunos tejidos de tejido de punto. Los podemos dividir en tejidos de punto de una sola cara o de dos caras. ¿A qué nos referimos con que sea una sola cara o de dos caras? De una sola cara es que veo solo las B cortas del lado de un lado solo, del lado del derecho del tejido. Del lado del revés veo ondas, ¿sí? Y llamamos de dos caras cuando veo B del lado del derecho y B del lado del revés, ¿sí? Bien. La más característica de una sola cara es la que vimos antes, que es el jersey. Así que teje en la frontura delantera, siempre teje, siempre hace formación de máxima subida, ¿sí? Siempre está formando mallas. Otro ejemplo que tenemos de tejidos de tejidos de una sola cara es el piqué. El piqué es un tejido que tiene una característica que vamos a ver como un efecto de granitos, podríamos decir, o de arena en el tejido en forma homogénea, ¿sí? Esos granitos se forman justamente por las retenidas. Son relieves que se van formando porque va reteniendo. En algunos lugares va tejiendo, siempre en algunos lugares tiene que tejer, y en otros lugares va reteniendo, ¿sí? En forma homogénea, es decir, no tiene dirección ni vertical, ni horizontal, ni diagonal. Ese es un tejido característico del tejido de punto, se usa, por ejemplo, mucho para chombas de tenis, son características de piqué. Y el trabajo de aguja sería el siguiente, que en la primera pasada teje, ¿sí? Las 4 agujas tejen. En realidad el telar completo teje, pero estamos representando una pequeña porción. En la siguiente pasada, una aguja va a tejer y una aguja a retener. Una aguja a tejer, una a retener. En la siguiente pasada, vuelvo a tejer todas las agujas. Y en la siguiente pasada voy a alternar. Si en la pasada, en las retenidas anteriores, la primera aguja, o sea, las agujas impares tejieron y las pares retuvieron, ahora voy a hacer al revés, que las impares retengan y las pares tejan, ¿sí? Ese va a ser el rapport. Entonces, esto se repite continuamente y forma el tejido. Y es de una sola cara, perdón, porque fíjense que está trabajando solo en la frontura delantera. No está trabajando en la frontura trasera. Un ejemplo de un desagujado es este desagujado, o llamado también falso acanalado. El falso acanalado trabaja con una sola frontura también, y en este caso es un 4 por 1.
porque tejen 4 agujas y una no teje. Esta que no teje se representa con un puntito porque nunca teje, es decir, nunca tejió. Podría no estar en el telar esta aguja, ¿sí? Y por eso forma las bastas sin ninguna malla que se estire, digamos, que sea grande, porque en realidad nunca en esta aguja hubo una formación de hilo. Genera como esta vainilla, se llama. Se llama falso acanalado porque es una forma de imitar al tejido elástico en telares que tienen una sola frontura, ¿sí? También se encuentra, por ejemplo, el 1 por 1, que sería uno que teje y uno que no teje, que se utiliza también para cuando quiero que el tejido parezca una galga superior, más gruesa, de lo que puede ser esa máquina, ¿sí? Como hago que una aguja trabaje y otra aguja no trabaje, puedo de repente trabajar con un hilado un poquito más grueso y no tener tanta tensión de la máquina, ¿sí? Ese sería el 1 por 1, que es un desagujado también. Esos serían algunos ejemplos de tejido de una sola cara. Después tenemos los tejidos de 2 caras. Es decir, que tengo B del derecho y B del revés. Estas B del derecho y B del revés se generan porque voy a trabajar con las 2 fronturas, la frontura delantera y la frontura trasera. Bueno, el más característico, como nombramos anteriormente, es el rib, que trabaja con las 2 fronturas alternadas, las agujas, ¿ven? Están alternadas es porque no están enfrentadas, y está siempre tejiendo, teje adelante y teje atrás. La característica de este tejido es que tiene un rebote particular y está dado justamente por estas fronturas, estas agujas que están alternadas, ¿sí? Es un tejido que se usa para hacer puños, cuellos, ¿sí? Se usa como complemento del tejido jersey para utilizarlo en partes de la prenda donde quiero que tenga mayor rebote, ¿sí? Porque si bien el jersey es un tejido elástico, porque el tejido de punto es un tejido elástico, no tiene rebote como tiene el rib. Después tenemos los tejidos acanalados o Morley, que es que serían como, son de la misma familia del rib, ¿sí? También trabajan con las fronturas alternadas, con las agujas alternadas, pero en vez de ser 1 por 1, como es el rib, pueden ser, por ejemplo, 3 por 2, como este caso, ¿sí? Tejen 3 en la frontura delantera y 2 en la frontura trasera. Y de esta manera voy generando estos canelones, ¿sí? Acanalados. Cuanto más grande se haga ese acanalado, va a ir perdiendo ese rebote. Es decir, un 3 por 2 va a tener más rebote que un 5 por 2. Cuanto más grande se hace el acanalado, va perdiendo el efecto de rebote, va generando otras cosas que pueden también servir como diseño, ¿no? Pero van perdiendo el efecto. Y siempre, para hacer más rebote, digamos, si yo quiero hacer más rebote, voy a trabajar con un acanalado diferente en el derecho que en el revés, siempre en el revés hacerlo más chiquito que en el derecho para que eso achique y no haga el efecto contrario, que se amplíe el revés, ¿sí? Es un efecto visual, habría que verlo para entenderlo bien. Otro tipo de tejido, en tejido de punto, es el interlock. El interlock trabaja con las agujas enfrentadas, ¿ven? Es un tejido que se realiza en máquinas especiales de interlock o, si no, en máquinas circulares de esta manera. Si son en máquinas especiales de interlock, yo lo que hago es trabajar frontura delantera, frontura trasera, va tejiendo. ¿Sí? Y cuando trabajo en otras máquinas que no son especiales de interlock, lo que hago son generar 2 pasadas de máquina que visualmente me van a generar una pasada de tejido, y lo que se va a ver es un jersey del derecho y del revés, ¿sí? También es interlock o también llamado doble jersey, ¿sí? Porque es como que veo jersey de las 2 caras, no tiene el rebote de un rib, sino que es más compacto,
y más grueso que un jersey. Se utiliza mucho para ropa de bebés porque justamente es más cerradito y más compacto que el jersey. Bueno, otro punto característico es el punto inglés. El punto inglés trabaja con retenidas. Acá está el trabajo de agujas, ¿sí? En la primera pasada teje en la frontura delantera y en la trasera retiene. Y en la siguiente pasada hace todo lo contrario. Retiene en la frontura delantera y teje en la frontura trasera. Y así se va repitiendo. Esto que genera como mallas más gordas, ¿sí? Entonces, si ustedes ubican en algún suéter el punto inglés, que se ven como las mallas bien marcadas. Y eso es porque cada malla en realidad tiene el rulo de la malla más un hilo más que pasa, acá se ve bien en el entrelazamiento, que genera que esa malla se vea más gorda. También se utiliza mucho para mostrar como que esa galga es más gruesa de lo que en realidad es, ¿sí? Porque al duplicar ese hilado, genera un tejido que parece más grueso de lo que en realidad es la galga. El punto perlé, que es como de la familia del punto inglés, hace ese efecto, pero solo del lado del derecho. Del lado del revés, teje normalmente. Entonces lo que hace es tejer adelante y atrás, y en la siguiente pasada, tejer atrás y retener adelante. La siguiente pasada, o sea, no hace las retenidas traseras, solo hace las retenidas delanteras. Entonces, en ese caso, tengo un tejido del derecho y del revés que es distinto, ¿sí? En el caso del punto inglés, el revés es igual al derecho. Bueno, estos son algunos puntos del tejido de punto, para poder trabajar y reconocer. Espero que les haya servido y después tendremos algún encuentro donde podrán hacer preguntas de las dudas que tengan. Muy bien.